Bueno, en este video vamos a comenzar a ver métodos de integración. Eh, Integrar no es tan simple como derivar. Para derivar tenemos que conocer las derivadas de algunas funciones elementales y aplicar las reglas de derivación. Mientras que para integrar no va a ser tan directo el proceso. Salvo que nuestra función a integrar sea muy sencilla y su integral se encuentre en la tabla, o se pueda aplicar las propiedades de linealidad, vamos a necesitar algún tipo de método para calcular la integral de esa función. Hay infinidad de métodos de integración, nosotros solamente vamos a ver algunos, los más básicos y los que tengan más utilidad, quizá no tanto desde el punto de vista práctico, sino desde el punto de vista teórico. Hoy en día no tiene demasiada importancia saber integrar, porque las integrales se pueden calcular a través de algún programa, como puede ser el Mathematica, Maple, e incluso hay aplicaciones en internet como el Wolfram que nos hacen los cálculos de las integrales. Entonces vamos a ver los métodos más básicos, de más amplio uso, y que después tengan utilidad desde un punto de vista teórico. O sea que en algún desarrollo teórico sea indispensable conocer ese método de integración. El método con el cual vamos a comenzar es el método de sustitución, que es el método, digamos, más general, de amplia aplicación. Entonces vamos a empezar por ver el método de sustitución. Bueno, el método de sustitución se basa en el siguiente resultado teórico, que lo vamos a enunciar como un teorema. Vamos a suponer que f es primitiva de cierta función f en el intervalo que vamos a llamar a b, donde este a puede ser menos infinito y este b puede ser más infinito. Suponemos que tenemos una función phi que va del intervalo CD al intervalo AB y que es derivable. Entonces, como la imagen de la función phi está dentro del intervalo AB, esta función phi se va a poder componer tanto con la f mayúscula como con la f minúscula. Entonces, la conclusión que vamos a tener es la siguiente. Entonces, h de x igual f en phi de x es primitiva de la función h minúscula de x, definida como f en phi de x por phi' de x y esta función h mayúscula va a ser primitiva de esta función h minúscula en el intervalo CD. Es decir, vamos a suponer que la función f mayúscula es primitiva de la función f minúscula en el intervalo AB, que esta función phi del intervalo CD al intervalo AB es derivable, y vamos a probar que la función h mayúscula, que es f compuesta con phi, es primitiva de la función h minúscula, que es f compuesta con phi multiplicada por phi'. Y esta va a ser
esta h va a ser primitiva de esta h minúscula en el intervalo CD. Bueno, el resultado es muy sencillo de demostrar. Es simplemente una aplicación de la regla de la cadena. Fíjense lo siguiente, ¿no? H' de x va a ser lo mismo que hacer f en phi de x derivado. Eso por la regla de la cadena es f' en phi de x por phi' de x. Pero como f' en un valor, llamémoslo u, es f de u para todo u en el intervalo AB. ¿Por qué? Porque f mayúscula es primitiva de f minúscula, entonces la derivada de f mayúscula va a ser f minúscula. Lo que vamos a tener es que h' en x da f en phi de x por phi' de x, y eso es la h minúscula de x. Y eso va a ser cierto para todo x en el intervalo AB. Y ahí finalizó la demostración del teorema. Entonces, este resultado que acabamos de ver, que es muy sencilla su demostración, que se deduce directamente aplicando la regla de la cadena, vamos a ver que va a ser la base del método de sustitución que ahora vamos a ver. Vamos a achicar un poquito esto. Vamos a resumir lo que acabamos de ver, escrito en forma de integrales. Lo que acabamos de demostrar es que la integral de f phi de x, phi' de x, diferencial x, donde esta que está acá era la función h de x, es igual a f en phi de x. ¿Por qué? Porque esta función que aparece acá es primitiva de lo que está aquí adentro, más una constante. En esencia, lo que acabamos de demostrar es esta igualdad que pusimos acá. Esto ocurriría dentro del intervalo AB, pero en este momento eso no es lo relevante. Entonces, fíjense en lo siguiente. Y ahí se entiende un poco por qué la notación de las integrales aparece este diferencial x aquí, que no dimos ninguna explicación. En principio, uno puede pensar es solo una cuestión notacional. Bueno, sí, es una cuestión notacional, pero una cuestión notacional que ayuda a los cálculos. En general, cuando uno elige una notación, la notación tiene que ser tal de que sea útil cuando uno va a efectuar cálculos. O sea, si uno elige una notación que más que ayudar complica en los cálculos, entonces no es una buena notación. Ese es un principio básico en la matemática. Que la notación sea adecuada para efectuar los cálculos en forma más sencilla. Entonces ahora nos vamos a dar cuenta por qué usamos el diferencial de x en las integrales, por lo menos en el cálculo de primitivas. Porque nos facilita, esa notación nos facilita los cálculos. Nos hace más sencillo, por ejemplo, aplicar sustitución. Y ahora les voy a mostrar por qué. Piensen en lo siguiente. Yo a esto lo podría llamar u. O sea, phi de x podría pensar, bueno, es una nueva variable que se llama u. ¿Y entonces esto qué es? Bueno, el diferencial de u, vimos que es, si u es phi de x, el diferencial de u es phi' x diferencial x. Eso lo vimos en la parte de diferencial. Quiere decir que esto es el diferencial de u. Entonces acá uno es como que está teniendo f de u diferencial u. Y f mayúscula es una primitiva de f. Entonces acá uno puede pensar que tiene u. Y entonces tendríamos lo siguiente. Que la integral de f de u es igual a f de u
más c. Lo cual es cierto, porque f mayúscula justamente es una primitiva de f minúscula. Es decir, visto desde este punto de vista, es casi evidente que esta integral tendría que dar esto que está aquí, ¿no? Pensando que si a esta parte la llamamos u, acá tendríamos el diferencial de u, entonces esa integral sería hacer f de u, y entonces, como f mayúscula es primitiva de la función f minúscula, esta integral sería igual a f de u más c. Luego reemplazaríamos el u por phi de x y obtendríamos el resultado que está acá arriba. Entonces, vamos a aplicar esa idea para calcular integrales. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar con ejemplos bien sencillos para ir entendiendo. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, la integral de x sobre 1 más x cuadrado diferencial x. Bueno, esta integral no la podemos resolver directamente porque no es una de las que está en la tabla, ni tampoco se puede expresar como suma o integral de constantes por funciones que su integral está en la tabla. Entonces acá la idea es la siguiente, va a ser muy sencilla la idea que vamos a aplicar acá. Es hacer una sustitución, es decir, un cambio de variable que nos va a transformar esta integral en una más sencilla. Entonces vamos a tomar, esto es mucho de práctica, ¿no? Cuanto más ejercicios hagan y ejemplos vean, ya se van a ir dando cuenta qué cambios de variable conviene hacer, ¿no? Al principio les va a costar, esto es mucho prueba y error. Yo voy a tomar este cambio de variable. Por ejemplo, yo podría decir que u es x cuadrado, o sea, tomar como variable x cuadrado. Entonces, si u es x cuadrado, el diferencial de u va a ser 2x de x. Justamente acá arriba tenemos el x de x. O sea que esta parte se va a poder expresar en función del diferencial de u. ¿Cómo? Bueno, pasando este 2 dividiendo, tenemos que un medio de diferencial de u es x de x. Y entonces, cuando acá hagamos el cambio de variable, tendríamos la siguiente nueva integral. El x de x va a ser un medio diferencial de u. Entonces vamos a poner un medio acá. Diferencial de u se lo vamos a poner aparte. Y acá nos va a quedar 1 más u. Entonces ahora este un medio lo podemos sacar fuera de la integral. Y dos cosas podemos hacer aquí. Una es decir, bueno, ¿qué cosa derivada me va a dar 1 sobre 1 más u? Y bueno, ahí uno se da cuenta que si yo tomo el logaritmo del módulo de 1 más u, derivado va a dar 1 sobre 1 más u. Y otra sería hacer un nuevo cambio de variable, que nos da un poco más de trabajo, pero también vamos a llegar a ese resultado. Por ejemplo, llamar z a 1 más u. Con ese cambio de variable, el diferencial de z es el diferencial de u, ¿no? Porque al derivar la z respecto de u, da 1. Y entonces esto nos quedaría 1 sobre 2 integral de 1 sobre z diferencial z. Y entonces ya está casi resuelto el problema, porque esta sí ya está en la tabla. Entonces esto es un medio del logaritmo del módulo de z más una constante. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que expresar nuestra integral en función de la x, que es la variable original, no en función de la variable z. Entonces, bueno, volvemos hacia atrás y vamos reemplazando. Bueno, ¿quién es z? Es 1 más u. Quiere decir que esto es un medio del logaritmo del módulo de 1 más u más una constante. ¿Pero quién era u? U lo tenemos por acá, es x cuadrado. Entonces esto es un medio del logaritmo del módulo de 1 más x cuadrado
más una constante. Y ahí podríamos decir que terminamos, porque llegamos a una expresión donde aparece la x. Un detalle que puede hacerse o no, 1 más x cuadrado es siempre positivo. Entonces esto sería directamente el logaritmo de 1 más x cuadrado. Pero eso, cuidado, es porque la expresión 1 más x cuadrado da siempre positivo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Un poquito más complicado en cuanto a cómo trabajar. Antes de ver otro ejemplo, veamos esto. Que puede ser interesante tenerlo en cuenta. Vamos a ver otra forma de resolver esta integral, quizá en menos pasos. Y esto nos va a servir también para el próximo ejemplo. Otra forma de hacer esta integral, ¿no? ¿Quién era la integral? Era integral de x sobre 1 más x cuadrado. Entonces, integral de x sobre 1 más x cuadrado diferencial x. Bueno, en lugar de tomar como variable nueva a x cuadrado, podríamos hacer algo más sencillo, y es, por ejemplo, llamar t. El nombre de la nueva variable puede ser cualquiera, lo que no tiene que ser es x. Entonces tomar t como, por ejemplo, 1 más x cuadrado directamente. Entonces, ¿quién es el diferencial de t? Bueno, es la derivada de 1 más x cuadrado, 2x diferencial x. Quiere decir que un medio del diferencial de t es x de x. Fíjense que ahora, con este cambio de variable que hicimos, el x de x es un medio diferencial t, entonces acá quedaría un medio sobre 1 más x cuadrado es t, diferencial t. Y ahora es mucho más fácil, porque sacamos el 1 medio, queda 1 sobre t, eso es logaritmo del módulo de t más una constante, y ahora reemplazamos el t por 1 más x cuadrado, y llegamos a lo mismo, pero en menos pasos. Quiere decir que muchas veces una sustitución distinta puede ser que el problema se acorte. Claro que a uno se le tiene que ocurrir también que en este caso era mejor tomar la sustitución t igual 1 más x cuadrado que tomar x cuadrado. Bueno, eso con la experiencia se van a ir dando cuenta que es lo mejor para hacer en cada caso. Esta parte de integración es mucho de práctica, más que nada. Vamos a ver un nuevo ejemplo. Integral, por ejemplo, de x sobre 1 más raíz de x de x. Bueno, este es un problema un poco más complicado de resolver, pero ahora vamos a ver cómo hacerlo. La idea es sacarnos de encima esta raíz de x, o 1 más raíz de x, que como está en el denominador, nos está complicando las cosas. Si esto fuese al revés, si fuese 1 más raíz de x dividido x, no habría ningún problema en resolver ese problema. Usaríamos la integral, la suma de las integrales como integral de la suma y listo. Entonces aquí se complicó, pero más que nada porque tenemos dividido por 1 más raíz de x. ¿Qué vamos a hacer? Un cambio de variable. ¿Qué voy a tomar como variable? No raíz de x, sino 1 más raíz de x. Entonces yo voy a llamar u a 1 más raíz de x. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a poner como un cálculo auxiliar por acá. Esto vamos a levantarlo. Vamos a poner acá como un cálculo auxiliar. Entonces, acá le ponemos un 1 para indicar que, bueno, este es el cálculo auxiliar 1. Si necesitamos hacer otro más, pondremos un 2 y así seguiremos. Así hacemos las cosas un poco más prolijas. Entonces vamos a llamar u a 1 más raíz de x. ¿Quién es el diferencial de u?
Bueno, es 1 sobre 2 raíz de x de x. Bueno, esto aquí no aparece. Entonces uno lo primero que diría, bueno, no podemos aplicar el método. No, con un poco de maña se va a poder hacer. Fíjense en lo siguiente, como u es 1 más raíz de x es u menos 1. Quiere decir entonces que este raíz de x es u menos 1. Entonces lo podríamos pasar para este lado y tener lo siguiente. 2 raíz de x de u es de x. Pero raíz de x es u menos 1. Entonces 2 por u menos 1 de u es de x. Quiere decir que donde diga diferencial x, yo voy a poder poner 2 por u menos 1 diferencial de u. Una cosa más que voy a necesitar para poder hacer todo el cambio de variables. Fíjense ahora, ¿no? El 1 más raíz de x va a pasar a ser u. Lo tenemos acá. El diferencial x, no hay problema, va a ser 2 por u menos 1 diferencial de u. El tema es quién es x. Bueno, no hay problema porque si raíz de x es u menos 1, el x va a ser u menos 1 al cuadrado. Con lo cual, teniendo en cuenta todo esto, vamos a la integral y nos va a quedar esto. ¿Quién es x? U menos u al cuadrado. U menos 1 al cuadrado. Dividido. ¿Quién es u más raíz de x? U. Por. ¿Quién es el diferencial de x? El diferencial de x es 2 por u menos 1 por diferencial de u. 2 por u menos 1 por diferencial de u. Bueno, no podemos resolver inmediatamente esta integral, pero ya tiene una ventaja, que lo que aparece dividiendo es u. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. El 2 podría salir para afuera. El u menos 1 al cuadrado por el u menos 1 es un u menos 1 al cubo. Todo esto dividido u, diferencial u. Y el u menos 1 al cubo lo podríamos desarrollar. Acá iría u, de u. ¿Y qué es? La diferencia de dos números al cubo es, en este caso es u al cubo, menos 3 u cuadrado por 1, o sea, menos 3u cuadrado, más 3u menos 1. Entonces, eso es el cubo de u menos 1. Y entonces ahora casi estamos terminando, porque distribuimos la división en cada uno. Entonces aquí nos queda un u cuadrado, aquí nos queda un 3u, acá nos queda un 3 y acá nos queda un menos 1 sobre u. Y ahora calculamos directamente la integral usando que la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces tenemos un 2, no hay que olvidárselo. La integral de u cuadrado, u cubo sobre 3, menos 3. La integral de u cuadrado sobre 2, más 3u, menos, y la integral de 1 sobre u, logaritmo de u. En realidad, logaritmo del módulo de u. Módulo de u. Todo eso le sumamos una constante. Si distribuimos, es 2u cubo sobre 3, menos, este 2 se va con este 2, 3u cuadrado, más 6u, menos 2 logaritmo del módulo de u, más una constante. Y ahora ya está casi terminado. Hay que reemplazar u por lo que era originalmente. ¿Quién era u? Ya me olvidé, pero lo tenemos por acá. U era 1 más raíz de x. Entonces esto es 2
por 1 más raíz de x al cubo. Acá podemos poner 2/3 menos 3 por 1 más raíz de x al cuadrado más 6 por 1 más raíz de x menos 2 logaritmo de 1 más raíz de x. Le saqué el módulo. ¿Por qué le saqué el módulo? Porque es positivo. Más c. Y ahí terminamos el problema. Bueno, este fue más complicado y hubo que hacer más pasos, pero la idea básica fue hacer un cambio de variable. ¿Un cambio de variable con qué objeto? Con que la integral que nos queda sea más sencilla que la integral original. Vamos a ver un par de ejemplos más. Tercero. Supongamos que tuviéramos que hacer la integral de 4 o 3 dividido 4 más x cuadrado diferencial x. Bueno, podemos sacar el 3 o no. En este momento no es muy importante eso. La idea es, ¿qué integral se parece a esta? Vamos a poner acá una integral que sea lo más parecido a esta. Sabemos que la integral de 1 dividido 1 más z cuadrado diferencial z es el arco tangente de z más una constante. Bueno, esto es lo más parecido que hay a esto. Cambié la variable para que, bueno, no pensemos que es la misma variable, ¿no? que es la misma integral, ¿no? Entonces, esta es la más parecida a esta. Entonces, la idea es hacer algo aquí que de algún modo nos lleve a algo que está escrito de esta manera. Entonces, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Primero, el 3 lo podemos sacar factor común. Fuera de la integral. Luego podemos sacar este 4 fuera de la integral. Si saco este 4 fuera de la integral va a quedar 1 más x cuadrado dividido 4. Vamos a seguir por acá. Entonces estos son 3/4. Vamos a escribir esto de una manera más conveniente. X cuadrado dividido 4. ¿Eso qué es? X dividido 2 todo al cuadrado. Es decir, este 4 lo metemos dentro del cuadrado. Claro que se transforma en un 2 al hacer eso. Y ahora casi esto es esto. Hacemos un cambio de variable. Muy sencillo. Lo vamos a hacer acá. Acá, como un cálculo auxiliar. Z es x dividido 2. Entonces, diferencial z es de x dividido 2. Y entonces 2 de z es de x. Entonces este sería el cálculo auxiliar 1. Acá vamos a poner eso, 1. Y entonces seguimos con la integral. Queda 3/4. ¿Quién es de x? ¿Quién es de x? 2 de z. 1 más. ¿Quién es x sobre 2? Z. Entonces queda z cuadrado. Este 2 sale. 6/4. Que en realidad se podrían haber cancelado, no importa. Queda 1 sobre 1 más z cuadrado diferencial z. Y eso van a ser 3 medios. Ahora los cancelé. Arco tangente de z más una constante. Y esos son 3 medios. Arco tangente de z, ¿quién era? X sobre 2. X sobre 2. Más una constante. Y ahí terminó el problema. Bueno, vamos a ver un último ejemplo.
un último ejemplo. Ya más complicado todavía, que podría ser este. Este ya es mucho más complicado, pero que puede aparecer en algún problema. Acá es más complicado que el anterior porque acá estaba un número positivo más x cuadrado. Y acá no solo tenemos el cuadrado, también tenemos el 4x. Si acá no hubiera estado el 4x, entonces esto se podía resolver fácil. Pero está este 4x y eso nos está molestando. Entonces vamos a hacer un trabajo previo, que lo voy a hacer aquí, antes de seguir acá, que es escribir la parte que está aquí abajo de una manera más conveniente. ¿Cómo? Completando cuadrados. Esto es x cuadrado más... Bueno, yo completo cuadrado de esta manera. Después cada uno lo hace como haya aprendido. Es 4x, yo lo que voy a escribir es esto. Acá esto lo quiero que aparezca el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿cómo es es a más b al cuadrado? Es a cuadrado más 2 por ab más b cuadrado. El a cuadrado, en este caso sería el x cuadrado, ya lo tenemos. Un x lo tenemos que hacer aparecer un 2x por algo. Entonces este 4 yo lo podría expresar como 2 por 2 por x. Este lo voy a poner entonces al cuadrado y ya tenemos ahí el trinomio cuadrado perfecto. Como no estaba, se lo vamos a restar y le vamos a sumar 8. Entonces, esta parte que está aquí es x más 2 al cuadrado. Y acá, menos 4 más 8 es más 4. Y entonces, x cuadrado más 4x más 8 definitivamente es x cuadrado, x más 2 al cuadrado más 4. Entonces, eso lo vamos a escribir acá. Bueno, ¿qué ganamos con todo esto? Bueno, ganamos lo siguiente. Vamos a seguirlo por aquí. Por aquí. Vamos a hacer un cambio de variable. A este lo vamos a llamar z. Entonces el de z es el de x, o sea, no nos complica mucho. Pero el x es z menos 2. O sea, el x también lo podemos poner en función del z. Si hacemos ese cambio de variable acá arriba, ¿qué nos queda? El x es z menos 2. Ahí tenemos el x. Le sumamos el 1, lo dividimos por z cuadrado más 4, diferencial z. ¿Eso qué es? Vamos a seguir por acá, total. Lo anterior no lo necesitamos. Esto es integral de z menos 1 dividido z cuadrado más 4 diferencial z. Y ahora lo que hacemos es esta integral dividirla en dos integrales. Y cada una de ellas la vamos a poder resolver de alguna manera diferente. La primera la vamos a llamar 1, la siguiente la vamos a llamar 2 y vamos a resolverlas. La primera es integral de z sobre z cuadrado más 4, diferencial z. Y esa, ¿qué podemos hacer? Llamar a todo lo que está acá abajo w. El diferencial de w es 2z diferencial de z. Quiere decir que un medio del diferencial de w es
z de z, que está acá, y entonces esto, ¿qué va a terminar siendo? Va a terminar siendo 1/2 dividido w, diferencial de w, eso es 1/2 logaritmo del módulo de w más constante, eso es, vamos a ponerle constante 1, eso es 1/2 del logaritmo del módulo de z cuadrado más 4, más constante 1, y eso es 1/2 de logaritmo de, ¿quién era z? Z era x más 2. Bueno, y entonces tenemos resuelta la 1. Ahora vamos a tratar de resolver la 2. La 2 es parecida a una que ya hicimos. A ver. La 2, si la hicimos, no la vamos a volver a repetir. Ah, bueno, a ver. Hicimos algo idéntico, nada más que acá hay un 3. O sea que el A2 se podría obtener dividiendo por 3 lo que apareció acá. Bueno, vamos a hacerla. Así de paso reafirmamos acá el método. Vamos a hacerla. La 2 es integral de 1 sobre z cuadrado más 4 diferencial z. ¿Qué hacemos acá? Sacamos el 4 factor común. Entonces queda z cuadrado sobre 4 más 1. Eso es 1/4 de la integral de 1 sobre z dividido 2 al cuadrado. O sea, estamos haciendo los mismos pasos que en esa integral que ya habíamos hecho. Estamos repitiendo, por eso voy un poco más rápido. Acá podemos hacer un cambio de variable y a esto llamarlo t. Entonces lo vamos a hacer acá. T es z sobre 2. Entonces, diferencial de t es 1/2 del diferencial de z. Y entonces, el diferencial de z son 2 diferencial de t. Entonces, esta nueva integral va a ser 1/4, porque este ya lo tenemos. Diferencial de z es 2 de t, dividido t cuadrado más 1. Este 2 con este 4 queda 1/2. Y la integral de 1 sobre t cuadrado más 1 es el arco tangente de t más una constante, que lo voy a llamar C2. ¿Eso qué va a ser? 1/2 de arco tangente. ¿Quién era t? Z sobre 2. Z sobre 2 más C2. Esto es 1/2 de arco tangente. ¿Quién era z? Z era, donde la tenemos a z. A z la tenemos por acá, perdida, x más 2. Entonces acá ponemos x más 2 dividido 2 más c2. Bueno, creo que ya tenemos todo. Entonces, nuestra integral, ¿qué termina haciendo? Era y1 menos y2. y1 menos y2. Entonces, y1 es esta integral que está aquí. Y 2 es esta integral que está aquí. Quiere decir que, en definitiva, la integral original, vamos a ponerla en negro, la integral original, que era, ¿dónde está la integral original?
Está perdida por acá. Era x más 1 sobre x cuadrado más 4x más 8. Es la integral 1 más C1, pero después este C1 se va a sumar con este C2, entonces no lo vamos a poner. ¿Qué teníamos que hacer? A esta que es I1 había que restarle la I2, entonces le restamos. El valor de I2 será este. Y le sumamos una constante y ahí terminamos el problema.